autonómico que se maneja desde el punto de vista terapéutico para tratar de mejorar los pacientes. Entonces, no solamente en el contexto fisiológico es muy importante esta clase, nosotros volveremos a trabajar parte del sistema nervioso autónomo cuando estemos, Dios mediante, en farmacología y analizaremos un poco más en detalle la forma como se manipula el sistema nervioso autónomo para utilizarlo en favor del paciente. De hecho, al estudiar y al revisar el capítulo de Gayton, ustedes han podido observar que al final del capítulo se habla de una clasificación de las sustancias según la modificación que hagan en el sistema nervioso autónomo, bien sea estimulándolo o inhibiéndolo. Y las sustancias que estimulan el sistema nervioso autónomo, bien sea en el simpático o bien sea en el parasimpático, o aquellas sustancias que inhiben el sistema nervioso autónomo, bien sea en el simpático o en el parasimpático, entonces son muy importantes y se usan con mucha frecuencia para el tratamiento de muchas enfermedades. De suerte que si ustedes quieren desde ya ir comprendiendo de manera más clara lo que va a ser este componente autonómico en el semestre entrante y para su desenvolvimiento como médicos, pues es muy importante que empiecen a abordar desde ahora la parte fisiológica normal. Hay algunos aspectos que son fundamentales y que podemos considerarlos como objetivos claves para esta sesión. Un primer objetivo fundamental sería dar un panorama general del sistema nervioso en general y encuadrar el sistema nervioso autónomo dentro de lo que es el sistema nervioso en general, desde el punto de vista funcional. Otro objetivo importante para la clase de hoy es identificar los orígenes, tanto del sistema nervioso en la parte simpática como en la parte parasimpática, que son los dos componentes que conforman el sistema nervioso autónomo. Un objetivo también para la clase de hoy sería establecer funciones en las cuales el sistema nervioso autónomo cumple papeles fundamentales en los diferentes órganos del cuerpo, entre ellos el ojo a nivel de la pupila, las glándulas, a nivel del sistema digestivo, a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel urinario. Todos esos son órganos en los cuales se maneja mucho desde el punto de vista terapéutico el sistema nervioso autónomo. Entonces es muy importante identificar o establecer la funcionalidad de las dos divisiones del sistema nervioso en esos órganos, aunque hay muchos otros. Otro objetivo fundamental es identificar los transmisores que median la función del sistema nervioso autónomo, no solamente en la parte simpática, sino también en la parte parasimpática. Y en cada una de esas dos divisiones, a nivel preganglionar y a nivel postganglionar. Ese sería otro objetivo fundamental. Y hablaremos un poco de la médula suprarrenal y la forma como el sistema nervioso autónomo hace conexiones con centros superiores, entre ellos los hipotalámicos, el centro de la respiración, el centro vasomotor, etcétera, para ayudar en la regulación del sistema, digamos, del cuerpo en general. Hasta ahora, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud? ¿Aló? ¿Será que estoy hablando solo o le estoy hablando a alguien? ¿Me cuentan si hay alguna duda? Estamos escuchando. Sí, no hay ninguna duda hasta ahora, ¿todo bien?
Por ahora no, no hay ninguna duda escrita ni nada. Gracias, doctor. Perfecto, bueno, muchas gracias. En cuanto al primer, digamos, objetivo, ustedes saben, pues el primer objetivo que tiene que ver con la conformación del sistema nervioso en general, ustedes saben que el sistema nervioso forma parte, como muchos de los otros sistemas que componen el organismo, pero el sistema nervioso en general nosotros podemos anatómicamente dividirlo en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, recuerden ustedes que vamos a encontrar el cerebro y el cerebelo, junto con el tallo cerebral, formando parte del encéfalo. Y por fuera del cráneo vamos a tener la médula espinal. Ese sería el sistema nervioso central. A partir de la médula espinal salen toda una cantidad de nervios que se distribuyen por los miembros, el tórax, el abdomen y los genitales o la parte pélvica, y van a conformar lo que se llama el sistema nervioso periférico. Pero ya un poco más desde el punto de vista funcional, es muy importante nosotros dividir el sistema nervioso en tres componentes, que son un sistema nervioso central, que básicamente hace la función de regular, controlar y facilitar muchos de los procesos homeostáticos que ocurren a nivel del organismo, así como también el sistema nervioso central es fundamental en muchos aspectos que tienen que ver con la parte instintiva del organismo o que tiene que ver también con la parte comportamental, la parte social, la memoria, el juicio, el raciocinio, digamos, la regulación motora, todo eso tiene que ver y está bajo el control del sistema nervioso central, funcionalmente hablando. Hay un segundo componente importante desde el punto de vista de la función, que es el sistema motor. El sistema motor que hace básicamente referencia a lo que es la motilidad, músculos estríados, principalmente ese sistema motor voluntario, que nosotros ayer hablamos algunos aspectos, aunque nos centramos fue más en el músculo liso. Ese sistema nervioso, ese sistema muscular, cuya contracción voluntaria nos permite a nosotros desplazarnos, buscar alimento, protegernos, etc. Es otro componente funcionalmente importante del sistema nervioso. Y funcionalmente el tercer componente que quiero comentarles es el sistema nervioso autónomo, que va a ser ya el objetivo de la clase o de la sesión del día de hoy. En cuanto al sistema nervioso autónomo, él está conformado por un conjunto de nervios, un conjunto de ganglios, todos ellos haciendo conexiones y permitiendo la conectividad entre el sistema nervioso central y los órganos periféricos del organismo, entre ellos corazón, pulmones, vejiga, todos los órganos del sistema gastrointestinal, hígado, páncreas, etc., para permitir entonces el control que hace el cerebro y hace el sistema nervioso central sobre estos órganos. Ese control tiene una característica importante, es que es un control que se hace de manera involuntaria. El sistema nervioso autónomo es una parte del sistema nervioso que se encarga del control involuntario de muchas de las funciones de las vísceras que conforman el cuerpo. De esa manera el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, regula el corazón, aumentando o reduciendo la contracción cardíaca según la necesidad. El sistema nervioso autónomo regula entonces el sistema digestivo, hígado, páncreas, estómago, para regular sus funciones independientemente de la voluntad según las necesidades. Lo mismo pasa con el sistema respiratorio, que también está bajo el control del sistema nervioso autónomo. Entonces es muy importante
diferenciar el sistema nervioso central del sistema nervioso motor y del sistema nervioso autónomo. Entendiendo que el sistema nervioso central es el máximo ente de coordinación que tiene el organismo, el sistema nervioso motor es un sistema que está bajo el control de la voluntad y el sistema nervioso autónomo es un sistema que está cumpliendo funciones involuntarias y está bajo el control de centros superiores localizados a nivel del encéfalo y específicamente a nivel del hipotálamo, sistema límbico y tallo cerebral. Entonces, ese es un primer aspecto importante. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Hasta bien, doctor. Bien, doctor, todo hasta el momento bien. Bueno, todo bien, perfecto. Si tienen alguna duda, en cualquier momentico me pueden, digamos, preguntar y nos detenemos un tantico para que aclaremos y vayamos avanzando y las cosas vayan quedando pues, lo más claras posibles. Bueno, el segundo aspecto importante que vamos a comentar es el origen del sistema nervioso. Ya nos vamos a centrar ya específicamente en el sistema nervioso autónomo y nos vamos a centrar ya en la parte que tiene que ver con el origen. Bueno, primero las dos divisiones. El sistema nervioso autónomo tiene dos componentes muy diferentes, cumplen funciones. Doctor, ¿me puede volver a repetir el nombre que dijo? No lo alcancé a escuchar bien. El sistema nervioso autónomo tiene dos componentes muy diferentes. ¿Sí? Uno es el sistema nervioso simpático y otro es el sistema nervioso parasimpático. Ellos difieren en sus orígenes, en sus funciones, aunque ellos cumplen funciones que son como complementarias o, si se quiere, contrarias en algunos tejidos o en algunos órganos, pero todo ello ayuda de alguna manera a mantener la homeostasia. ¿De pronto era esa la pregunta o quedó con alguna duda? No, era esa. Ah, bueno. Entonces, en cuanto al origen, bueno, antes del origen nosotros tenemos dos partes que conforman el sistema nervioso, que son el simpático y el parasimpático. El simpático se origina a nivel de la médula espinal, sobre todo en la parte torácica y lumbar de la médula espinal. No tiene origen a nivel cervical, ni tiene origen a nivel del tallo cerebral, ni a nivel sacro. El simpático tiene su origen en la porción torácica y lumbar. Desde T1, desde, si se quiere, la vértebra torácica primera, ese segmento de la médula espinal que está localizado a ese nivel empieza a dar origen al sistema nervioso simpático. Y así, el segundo componente, la T2, la T3 hasta la T12, y involucra también las primeras zonas lumbares de la médula espinal, que serían la L1 y principalmente la L2. Generalmente, hasta ahí puede ser considerado el origen del sistema nervioso autónomo, en su parte simpática. En cambio, el parasimpático tiene su origen no en las porciones torácicas o lumbares, sino que se origina una parte dentro del cráneo a nivel del tallo cerebral y otra parte se origina en la parte sacra de, digamos, esta zona sacra que está ubicada en la parte posterior de la pelvis. La parte craneal del parasimpático, esa parte craneal del parasimpático se origina en algunos pares craneales, el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. Esos son los 4 pares craneales que se consideran importantes en la formación del sistema nervioso autónomo en su parte parasimpática, en la porción craneal. Porque viene la otra partecita del parasimpático, que es la partecita que se origina en la región sacra.
En la región sacra, a partir de los nervios sacros 2, 3 y 4, en esa porción 2, 3 y 4 se forma la porción sacra de la médula espinal. Alguien me preguntó acá que si le podía repetir los nervios 3, 7, 9 y 10. Esos son los nervios, correcto. ¿Alguien lo anotó ahí con interrogante? Sí, esos son los nervios que dan origen a la porción craneal del sistema parasimpático. Entonces recuerden, el simpático tiene un origen tóraco-lumbar y el parasimpático tiene un origen cráneo-sacro. En la parte sacra, los nervios sacros 2, 3 y 4, o las raíces sacras 2, 3 y 4 son las que dan origen a esa parte del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo les parece mejor? Si agotamos todo el sistema nervioso simpático y después el parasimpático, o lo vamos comparando en sus orígenes, en muchas de sus... Yo creo que, pues para mí, no sé, para mí sería mejor primero ver uno y después ver el otro y al final sí comparar, porque ya teniendo los ambos claros ya es más fácil hacer las comparaciones. No sé mis compañeros qué piensen. Bueno, veo que algunos hablan aquí que sí, entonces hagámoslo de esa manera. Muchas gracias por el aporte. Vamos entonces a trabajar, ya nos vamos a centrar entonces en el sistema nervioso simpático. Entonces, retomemos, tiene un origen tóraco-lumbar. Esa es una parte muy importante, desde la T1 hasta la L2, o raíz segunda lumbar, y todas esas raicitas que salen por la derecha de la médula espinal y por la izquierda de la médula espinal son las que van a dar origen a las cadenas simpáticas. Cuando ustedes hagan una disección de un... Doctor, Sí. se me está entrecortando demasiado. ¿Será que me puede volver a repetir? Por favor. Bueno, decíamos que el sistema nervioso... Es que se queda. El simpático entonces se origina en la parte T1 hasta la L2, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Bueno, de cada parte de la médula espinal, por cada ladito, salen las raíces desde la T1 hasta la L2 que van a formar la cadena, digamos, simpática. ¿De acuerdo? Esas cadenas simpáticas, exactamente, son cadenas simpáticas ganglionares. Entonces nosotros tenemos dos cadenas simpáticas ganglionares. Los nerviecitos que salen desde la T1 hasta la L2 por la derecha y los que salen por la izquierda. Tenemos dos cadenas simpáticas que forman parte del sistema nervioso simpático. Pero además, estos nerviecitos se entrecruzan y también hacen conexión para dar origen a unos gangliecitos que están por delante de cada una de las vértebras. O sea que también hay una cadena ganglionar prevertebral. Entonces, en la formación del simpático nosotros tenemos los nervios que salen por los laditos, derecho e izquierdo, y ellos hacen algunas conexiones para formar también una cadena por delante de cada una de las vértebras, desde la T1 hasta la L2. Y de esa manera se origina el simpático en sus cadenas ganglionares iniciales. ¿De ahí qué pasa? De ahí salen digamos, unas ramas nerviosas que van a hacer conexión con otros ganglios que pueden estar localizados, por ejemplo, dentro del abdomen en la forma de ganglio celíaco, ¿alguien pone aquí cadenas simpáticas prevertebrales? Sí, hay una cadena simpática también prevertebral. Cuando se hace la disección de un ser humano por delante de las vértebras, hay también ganglios que forman parte de la cadena simpática. Entonces tendríamos ganglios en los lados y por delante, formando la cadena ganglionar simpática prevertebral. Les decía que de ahí salen entonces los nervios que van a ir
a inervar, por ejemplo, de la raíz T1 a la T4 o T6, salen todas las raíces simpáticas que van a inervar la cabeza, el cuello y el tórax. De la parte T7 más o menos hasta la T11, casi T12, como el T11, pueden salir los nervios que van a hacer la inervación simpática a nivel del abdomen. Y ya a partir de la T12, L1, L2, salen los nervios o las cadenitas simpáticas que van a hacer la inervación de lo que es todos los órganos que están dentro de la pelvis y alguna inervación simpática que puede ir hasta los miembros inferiores. Entonces, hay unos ganglios en los cuales estas cadenitas hacen estación. Esos ganglios son los ganglios celíaco, los ganglios mesentéricos y el ganglio aórtico renal. Cuando nacen los nervios simpáticos, ellos para hacer conexión con estos ganglios, entonces sale inicialmente de la médula espinal una neuronita que se llama la neurona preganglionar. Todo lo que llegue antes del ganglio será preganglionar, incluidos los ganglios celíaco, el ganglio mesentérico, los mesentéricos superior, inferior y aórtico renal. Todo lo que salga del ganglio, bien sea prevertebral, paravertebral o de estos ganglios celíacos o los otros que ya mencionamos, para ir hasta los órganos, será postganglionar. Entonces, esto es muy importante considerarlo en el sistema nervioso simpático, donde hay unas ramas preganglionares. En el ganglio se hace una sinapsis, donde hay una neurona presináptica y una neurona postsináptica. ¿Cómo se comunican esas neuronas? Esas dos neuronas, ¿cómo se comunican? Por medio de transmisores. El transmisor simpático que hace la conexión a nivel de los ganglios es la acetilcolina. Y el receptor que liga a ese transmisor para hacer la activación de la neurona postsináptica es el receptor nicotínico, un receptor de tipo nicotínico que tiene las mismas características funcionales y estructurales que las que tiene el receptor nicotínico que encontramos en el músculo estriado. ¿Qué ocurre ahora cuando las raíces del simpático salen de los ganglios y se van hacia los órganos? ¿Hacia cuáles órganos? Pupila, bronquio, glándulas, corazón, todos los demás órganos. Esa raíz nerviosa simpática o esa neurona, si se quiere, postganglionar, cuando llega al nervio, cuando llega al órgano, hace otra sinapsis. Y esa sinapsis, ya le voy a repetir lo de la acetilcolina y los receptores. Esa sinapsis que está a nivel del órgano es la terminal neuroefectora simpática. Ahí ya el transmisor es la noradrenalina o la adrenalina y el receptor son los receptores adrenérgicos, alfa o beta. Entonces voy a repetir lo de los transmisores y los receptores en el simpático. A nivel de los ganglios iniciales, cuando la raíz deja la médula espinal y llega a las cadenas ganglionares o a estos ganglios como son el celíaco, el aórtico renal o los mesentéricos, ahí el transmisor es la acetilcolina. Y el receptor es un receptor nicotínico. En cambio, cuando el simpático ya llega al órgano, en el órgano el transmisor ya no es la acetilcolina, sino que es una catecolamina, una amina biógena que puede ser la noradrenalina o la adrenalina. Y el receptor es un receptor adrenérgico que puede ser alfa o beta. Y de esa manera, entonces, se hace la estimulación y la
la conducción del mensaje hasta el órgano en cuestión. Todos los órganos inervados por el simpático, todos en los órganos terminales, todos señalizan con noradrenalina o adrenalina. Y el receptor es un receptor adrenérgico que puede ser de tipo alfa o beta. En cambio, a nivel preganglionar, donde están los ganglicitos, ahí el transmisor es la acetilcolina y el receptor es un receptor nicotínico. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas sustancias pueden tener una estructura parecida a la nicotina y van a estimular las cadenas ganglionares, pero no van a estimular las terminales neuroefectoras simpáticas, puesto que el receptor allí es adrenérgico y el transmisor es la noradrenalina o adrenalina. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna duda? Daniela Domínguez, cuénteme, Daniela. Daniela. Antes de la pregunta, permítame un segundito, antes de la pregunta, Daniela Domínguez está presente, ¿cierto? Daniela, hasta ahora no hay ninguna pregunta. Bueno, Ana Sofía, ¿tiene alguna pregunta? No, doctor, todo muy claro. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí la pregunta, ¿cuál era? Por favor. Sí, recuerden que en el simpático hay una comunicación preganglionar y hay una comunicación, digamos, hay una sinapsis, por decirlo mejor, una sinapsis antes del ganglio y hay una sinapsis que se hace después del ganglio, que es la que se hace a nivel del órgano. ¿Sí? Es como si desde la médula espinal hasta el órgano hubieran dos sinapsis. En la primera sinapsis, que es la que se considera la neurona preganglionar, ahí el transmisor es la acetilcolina y el receptor es nicotínico. ¿Sí? En todos los ganglios, el receptor es acetilcolina, el receptor es nicotínico y el transmisor es la acetilcolina. Entonces, como conclusión, el simpático, a nivel de todos los ganglios, usa un transmisor que es la acetilcolina y el receptor es un receptor nicotínico. Pero el simpático, a nivel de los órganos, ¿y cuáles órganos? Los órganos que inerva el simpático. Corazón, vejiga, pene, estómago, bronquios, pupila, etcétera. Ahí el transmisor es noradrenalina o adrenalina y el receptor es un receptor adrenérgico de tipo alfa o de tipo beta. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta. Sí. Es que en el libro mencionaba que se tiene en cuenta que, por ejemplo, la acción de la adrenalina y de la noradrenalina es diferente. O sea, por ejemplo, una en un órgano puede estimular y en la otra puede producir como un efecto opuesto. No. Ahí hay un concepto erróneo. Realmente la noradrenalina y la adrenalina tienen funciones muy parecidas porque son transmisores en el simpático. Los transmisores del simpático, por ejemplo, a nivel del corazón, estimulan el corazón. La adrenalina y la noradrenalina en el corazón estimulan. En el bronquio lo dilatan. ¿Cuál es la diferencia? Que una puede tener más afinidad por los receptores beta, es el caso de la adrenalina con respecto a los receptores alfa. Y la noradrenalina puede tener un poquito más de afinidad por los receptores alfa que por los beta.
Entonces, pueden haber algunas diferencias en la función, pero en términos generales, ambas tienden a generar los mismos efectos en los diferentes órganos donde ellas hacen presencia, contrario a lo que pasa con el parasimpático que vamos a ver ahora. Listo, doctor, sí, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Hasta ahora acá todo clarito. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que no han entendido? Pueden preguntar con toda confianza. Doctor, esa señalización de lo que hablaba ahorita Miguel, no depende del tipo receptor al que se unen. O sea, si es alfa o si es beta, producen efectos diferentes. Lo que pasa es que una cosa es la señalización. La señalización es diferente, que eso todavía no lo hemos analizado, pero de una vez lo vamos a comentar. Los receptores alfa, cuando se une adrenalina o noradrenalina indistintamente, el receptor alfa señaliza por medio de una proteína GQ. Y esa proteína GQ va a incrementar la actividad del diacilglicerol y del inositol trifosfato. Pero los efectos finales van a ser los mismos. Por ejemplo, si la adrenalina se une al receptor alfa digamos, de un vaso, produce una vasoconstricción. Y si no es la noradrenalina, sino que es la adrenalina, también va a producir una vasoconstricción. Van a señalizar de la misma manera. Pero si se une a un receptor beta, la adrenalina y la noradrenalina ya no producen vasoconstricción, sino que en el receptor beta producen vasodilatación. Y la señalización también es la misma. Entonces, el efecto finalmente no difiere y la señalización no difiere si actúa la adrenalina o la noradrenalina. Depende es a qué receptor se une. Y dependiendo del receptor al que se una, puede diferir el efecto. Ejemplo, si la noradrenalina tiene más afinidad por el receptor alfa que por el receptor beta, cuando ella se encuentre en la sangre y encuentre dos receptores, va a tender a pegarse más al receptor alfa y podrá generar vasoconstricción con aumento de la presión arterial. Y se unirá menos al receptor beta. Pero si es la adrenalina la que se encuentra con los dos receptores, tenderá a unirse más al receptor beta que al receptor alfa y tenderá a generar más vasodilatación que vasoconstricción y por lo tanto la adrenalina tenderá a aumentar menos la presión arterial que lo que lo hace la noradrenalina. Pero la señalización es la misma y el efecto también termina siendo finalmente... Doctor, como usted dijo, entonces depende de los receptores, pero el efecto puede ser mayor o menor dependiendo también de la sustancia. La afinidad del receptor sí es distinta. Se ha encontrado una diferencia en la afinidad, es decir, tienden a ser más parceros la adrenalina con el receptor beta que con el receptor alfa. Y tiende a ser más parcerito la noradrenalina con el receptor alfa que con el receptor beta. Eso ya depende de la estructura específica de cada una de las sustancias, de la estructura específica de los receptores, pero indistintamente cualquiera de las dos que se una. Así a la adrenalina no le guste mucho el alfa, si se une, produce una vasoconstricción, igual que lo hace la noradrenalina. Así a la noradrenalina no le guste mucho el receptor beta, si se une a él, tiende a producir un fenómeno vasodilatador. Sí, pero lo que yo intento decir es así no le guste, lo hacen, pero la reacción no es mayor como con los que sí tienen afinidad. Ah, claro, por supuesto, porque como no se pega tanto a él, no interactúa tanto con él, entonces, claro, no tiende a haber tanto efecto como si hay efecto con el que más interactúa. Claro, eso sí es cierto. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda hasta ahora? Preguntan aquí que si la acción de la noradrenalina es más potente en los alfa. No, la adrenalina tiene un efecto más en los beta. El que tiene más efecto en los alfa es la noradrenalina, que también se llama norepinefrina. ¿Sí?
Doctor, una pregunta. Sí. Pues ya que estamos hablando de esa partecita de noradrenalina y adrenalina, ¿qué pasa, por ejemplo, en las personas que, no sé, se me ocurre y se me vino a la cabeza, que tienen una alteración o una falla como en la producción de estas dos hormonas, que sí se consideran hormonas, ¿sí? Entonces, o sea, el tratamiento de estas personas, por ejemplo, no sé, que tengan, o sea, que les quitan las glándulas suprarrenales, o sea, ¿eso afectaría directamente pues la funcionalidad en diferentes órganos del cuerpo de ellos? ¿O se Sí, puede suplir esa necesidad por medio de fármacos? cualquier tipo de circunstancias. Al tener deficiencia en la producción de estas hormonas, por ejemplo, uno de los factores que ayudan a controlar estas dos sustancias, adrenalina y noradrenalina, es la presión arterial. Entonces, son pacientes que van a tener presiones arteriales mucho más bajas de lo normales. Incluso van a hacer eventos hipotensivos, con síncope, y hay que darles suplementos adrenérgicos en la forma de medicamentos para tratar de mantener activado el sistema nervioso autónomo en su parte simpática. Claro, la inquietud suya es lo que ocurre realmente en el día a día, y muy importante que usted lo haya pensado, porque es la aplicación directa de este concepto. Obviamente, para mejorarlo, pues habría entonces que darle, digamos, sustancias que tengan efectos como en este tipo de compuestos. Y estaríamos llegando a uno de los conceptos finales de la clase. Es que si yo uso una sustancia parecida a la noradrenalina o la adrenalina, que me va a estimular el simpático, esa sustancia se va a llamar un simpático mimético. Al contrario, cuando haya mucha actividad, haya mucha producción de adrenalina y de noradrenalina, y por ejemplo tengamos una presión alta por un efecto intenso a nivel de los receptores alfa, por ejemplo, entonces vamos a tener que utilizar bloqueadores del simpático, y tendremos el otro grupo de sustancias que modifican el simpático, que serían los simpaticolíticos. Los que aumentan la actividad del simpático, simpaticomiméticos, cuando hay deficiencias de la función simpática. Simpaticolíticos, los que reducen la actividad simpática cuando en un paciente tenemos mucha actividad derivada de las catecolaminas. Ese es un concepto final ya aplicado a esto. Entonces, más adelantico nosotros hablaremos, o de una vez lo podemos hacer. Un simpático mimético, por ejemplo, una sustancia que aumenta la actividad del simpático. Nosotros tenemos noradrenalina como medicamento, y usamos noradrenalina en pacientes que tienen presiones arteriales muy bajitas y que están con problemas de perfusión a nivel periférico, porque hay, digamos, un efecto dilatador importante. En ese caso usamos noradrenalina para buscar más el efecto alfa, mejorar la presión arterial y mejorar la perfusión periférica. ¿Sí? Queda, digamos, comprendido esa parte final que les comenté también en relación con lo que preguntaba el compañero. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy bien. Una vez el simpático hace presencia en los diferentes órganos, entonces nosotros podemos tener diferentes efectos del simpático en los diferentes órganos. Y aunque hay muchos órganos en los cuales el simpático hace presencia, tal vez es muy importante mencionar algunos por lo frecuentes que se ven las alteraciones a ese nivel, o porque tenemos que hacer intervenciones y nos sirven a veces desde el punto de vista incluso diagnóstico. Por ejemplo, el simpático a nivel del ojo, a nivel de la pupila. El simpático a nivel de la pupila nos prepara, por ejemplo, para ver de lejos. Ayuda, digamos, a la función del músculo ciliar. Nos ayuda a ver de lejos. Pero el simpático también dilata la pupila. Cuando estamos bajo el efecto, una persona cuando está bajo el efecto de una sustancia simpática o está bajo una activación simpática, la pupila
está más dilatada de lo normal. ¿Cuánto es el diámetro de una pupila normalmente? Pueden ser 3 milímetros. Pero una persona puede tener 5 o 6 milímetros en su pupila y decimos que la pupila se encuentra midriática, es decir, hay midriasis. Eso es debido al efecto simpático, a la estimulación simpática. ¿Qué hacen los simpaticomiméticos en la pupila? La dilatan. Entonces, una persona que use una sustancia que aumente la actividad del simpático, su pupila se le va a dilatar. A nivel del bronquio, por ejemplo, en el bronquio el simpático dilata el bronquio. Si yo necesito dilatar un bronquio, utilizo un agente que estimule el simpático. Si yo necesito estimular el corazón, la presión arterial, estimulo el simpático. Y el simpático, por ejemplo, a nivel de diferentes órganos, tiene funciones muy claras. Por ejemplo, a nivel del ojo produce midriasis, a nivel del bronquio dilata el bronquio. A nivel del corazón, el simpático tiene tres aspectos importantes para que los tengan muy presentes. Uno, aumenta la frecuencia cardíaca. Si usted tiene una persona que tiene una frecuencia cardíaca incrementada, está taquicárdico, probablemente está bajo el efecto del simpático, más que del parasimpático. En el corazón, el simpático también produce aumento de la velocidad de contracción del impulso cardíaco. Ese aumento de la velocidad de contracción del impulso cardíaco hace que los impulsos viajen más rápido del nodo sinoatrial hasta los ventrículos para despolarizarlo. Y el paciente puede, por ejemplo, hacer trastornos del ritmo cardíaco. Es una de las circunstancias que puede ocurrir. Entonces tenemos dos efectos a nivel cardíaco: aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la velocidad de viaje del impulso. Y el tercer efecto es darle mayor fuerza al músculo cardíaco para que se contraiga. Es decir, aumentar la fuerza de contracción. Y al aumentar la fuerza de contracción, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Esos son tres efectos importantes del simpático, por ejemplo, a nivel cardíaco. Por ejemplo, a nivel digestivo, el efecto del simpático no es muy importante, aunque a nivel de los esfínteres, el simpático los contrae, más por un efecto alfa. Y eso es importante porque en medio de una estimulación simpática no hay deseo de defecar, ni hay facilidad de que la persona haga un proceso defecatorio. Entonces, esos son, por ejemplo, efectos en 4 órganos que son muy importantes. A nivel de la vejiga, por ejemplo, el simpático contrae el esfínter para que no se orine y relaja el músculo detrusor de la vejiga para que no se orine. Es decir, no hay micción. A nivel del pene, por ejemplo, el simpático facilita la eyaculación. Y una cosa muy importante, a nivel de las glándulas sudoríparas y a nivel de las glándulas, digamos, apocrinas que secretan, pues, secreción sebácea, el simpático tiende a aumentarla. Cuando estamos estimulados por el simpático, hay sudoración. Pero hay una cosa muy importante, y es que la sudoración, para que lo tengan muy en cuenta respecto a los otros receptores y a los otros transmisores, solo en la sudoración, solo en las glándulas sudoríparas, el simpático trabaja con acetilcolina, ¿sí? Y el receptor es un receptor muscarínico, solo ahí. De resto, sigue la norma de trabajar con noradrenalina y adrenalina y con el receptor adrenérgico, solo en la glándula sudorípara, para sudar, para regular la temperatura, porque la temperatura se regula por un estímulo simpático para que haya sudor, y al haber sudor se refresca el cuerpo. Eso se hace por medio de la acetilcolina, y el receptor es un receptor muscarínico, ¿de acuerdo? Bueno, me pregunta aquí María Antonia que si le puedo repetir. Claro que sí, con mucho gusto. Vea, en los órganos, el simpático trabaja con un transmisor que es la noradrenalina y adrenalina. Llámese corazón, llámese pupila, llámese bronquio, llámese vejiga.
llámese intestino. Pero en la glándula sudorípara, para que haya sudoración y el simpático ayudar en el control de la temperatura, ahí ya no está la noradrenalina ni el receptor alfa o beta, está la acetilcolina y el receptor es un receptor muscarínico. Es una excepción a la norma. Bueno, aquí Juan Francisco me pide que le repita los efectos del simpático sobre el corazón. Son 3. 1. Aumenta la frecuencia cardíaca. Pasa de 60 a 100, 120. 2. Aumenta la velocidad de contracción del impulso, desde las aurículas hasta los ventrículos. Y tercero, aumenta la fuerza con que se contrae el músculo cardíaco o miocardio. Esos son los 3 efectos. Doctor, yo tengo una pregunta. O sea, realmente son como dos al mismo tiempo. Diga. Lo que pasa es que el sistema nervioso simpático va a tener un receptor alfa y 3 beta en principio, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, el alfa va a producir vasoconstricción y el beta 2 va a causar vasodilatación. Sí. La noradrenalina o la adrenalina, cualquiera de los que se vaya a pegar a uno de los receptores, se va a pegar a uno, digamos, pero de forma independiente, o sea, no se puede pegar a los dos al mismo tiempo, porque sería como se chocan. No, es posible porque de todas maneras, si la noradrenalina también es afín al otro receptor, se pegará a los dos. ¿Qué efecto va a predominar en un momento dado? Por ejemplo, con la adrenalina. La adrenalina tiene más tendencia a pegarse al beta 2. O sea que la adrenalina, así se une al alfa, el efecto sumativo total tiende a ser un efecto más vasodilatador. En cambio, la noradrenalina, así se pegue un poquito a los beta, se pega más al alfa y tendrá un efecto neto, cuando usted suma y resta, tendrá un efecto más vasoconstrictor. O sea, dependiendo del transmisor que llegue, va a llegar una cosa u otra. Lo que pasa es que los dos se unen a ambos receptores, pero la afinidad es diferente y entonces el efecto puede variar un poco. Pero, por ejemplo, si usted coloca la adrenalina y lo une a un receptor alfa, por ese lado puede producir un efecto vasoconstrictor. Y si se une al receptor beta, puede producir un efecto vasodilatador. ¿Cuál es el efecto final? La suma de los dos. El que esté más, por ejemplo, si se vasodilató en 15 puntos y se vasoconstriñó en 5 puntos, el efecto neto es 10 a favor de la vasodilatación. Está bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, doctor. Bueno, dale. Pues no alcancé a escuchar bien cuál era su efecto en el ojo. En el ojo, el simpático dilata la pupila. Eso se llama una midriasis. La pupila se pone grande. La pupila se dilata. ¿Para qué? Para ver mejor, para que entre más luz, para tener más capacidad visual, para estimular más la retina, que llegue más información al centro occipital del cerebro y poder identificar todo lo que se necesita, porque el simpático es un sistema que reacciona mucho al estrés. Doctor, mi pregunta era la siguiente. Resulta que pues usted nos habla de receptor alfa y beta, sí, listo. Pero entonces yo quería como aplicarlo a un caso para preguntarle la duda que tengo. Por ejemplo, en el corazón aumenta la presión arterial. Esa presión arterial se aumentaría por una vasoconstricción, ¿sí? Sí. Usted nos dice que puede actuar o adrenalina o noradrenalina. Esa la causaría la adrenalina, ¿cierto? La vasoconstricción también la puede llegar a producir la adrenalina. Lo que pasa es que el efecto vasoconstrictor de la adrenalina es menor que la noradrenalina. Pero igual, cuando un paciente está bajo un susto intenso, no secreta noradrenalina, secreta adrenalina. Igual el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad de conducción para transmitir más rápido el impulso y responder rápido a la exigencia, y aumenta la fuerza de contracción también. Correcto. ¿Y en qué caso de pronto actuaría una acción vasodilatadora ahí?
cuando se requiera. Por ejemplo, si se requiere en un momento dado porque se está aumentando la presión arterial, vamos a suponer, entonces el organismo puede, digamos, buscar otros recursos vasodilatadores, no la adrenalina, porque la adrenalina igual si se empezara a producir, si bien tiene efecto beta, también se va a unir a los alfa. Pero entonces el organismo, si necesita un efecto dilatador, busca otros recursos. Hay otras sustancias que tienen un efecto neto vasodilatador. Por ejemplo, óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora netamente. Entonces, para contrabalancear ese aumento de la presión, el organismo puede utilizar óxido nítrico, que incluso se puede producir por vía parasimpática. Cuando se desbalancea eso y el óxido nítrico no puede contrarrestar ese efecto vasoconstrictor del simpático, empezamos a tener una hipertensión que hay que manejarla. Ok, doctor, listo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pero doctor, sí. con lo que acaba de decir, ya no, otra duda, o sea, qué pena, estoy muy molestón, pero... Tranquilo, no se preocupe, no. Por ejemplo, acaba de decir que si yo quiero manejar a un paciente con hipertensión, pues podríamos darle una sustancia simpaticolítica para manejarlo, ¿verdad? Sí, por supuesto, y es lo que se hace en el día a día. Sin Utilizamos embargo, propanolol, claro, ajá, simpaticolítico, sí. si yo le fuera a dar a un paciente propanolol, pero tiene, digamos, algo que comprometa sus bronquios, porque estoy viendo que aquí haces bronco, o sea, el simpático hace broncodilatación, entonces si yo lo bloqueo, lo voy a constreñir, yo no lo mato. Claro que sí, muy bien ese razonamiento, muy bien. Entonces, Sí. ¿qué hago? Sí. Entonces, ¿cómo se trata? En ese caso usted utiliza un simpaticolítico que no es el propranolol porque va a bloquear la parte, digamos, bronquial. Pero hay medicamentos que no tienen tanto efecto a nivel bronquial, pero se pueden, digamos, utilizar porque no van a alterar mucho la parte bronquial. Entonces, ya depende de los medicamentos qué efecto específico tenga. Así como cuando decíamos noradrenalina se pega más al alfa, adrenalina se pega más al beta. Entonces, si yo necesito dilatar, pues obviamente ninguno de los dos me va a servir, porque a la final los dos son agentes simpático-miméticos. Y el efecto a veces neto del simpático, neto en el organismo en general, puede ser aumentar la presión arterial. Entonces, ¿qué hago? Claro, por eso está todo el recurso terapéutico para mirar qué sustancias tienen más afinidad por unos receptores, cuáles menos, cuáles no afectan ciertos órganos, cuáles sí, y es lo que habría que ir viendo. A la pregunta del compañero sería, pues como ya lo han dicho muchas veces, sería un simpático lítico, pero viendo cuál es su función en los órganos para que no afecte y no nos ocasione pues como un paro respiratorio. Claro, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy concreto. Tenemos dos simpaticolíticos, vamos a suponer, propranolol y clonidina. La clonidina no actúa a nivel bronquial, aunque es un simpaticolítico. Entonces, si yo necesitara en un momento dado en un paciente mantener dilatado el bronquio y manejar un aumento de la presión arterial, la clonidina pudiera ser mejor medicamento que el otro, porque la clonidina no va a ir a actuar sobre los receptores beta del bronquio. La clonidina se va y actúa más a nivel del sistema nervioso central, teniendo efecto simpaticolítico, pero a nivel del sistema nervioso central. Entonces, estos son los recursos que ustedes van a tener que ir aprendiendo más adelante, poco a poco, en la medida en que se vayan estudiando los medicamentos, las alteraciones, y desde el punto de vista fisiopatológico, qué es lo que hay que modificar y qué hay que ajustar. ¿Con eso aclaré la duda? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, en síntesis, ese es el sistema nervioso autónomo en su porción
simpática. Ahora vámonos al sistema nervioso autónomo en su porción parasimpática. Ya habíamos dicho que ella se origina a nivel craneal y a nivel sacro. Craneal en los nervios 3, 7, 9 y 10. Y en la parte sacra, en las raíces sacras 2, 3 y 4. La parte que se origina en la zona craneal es la parte parasimpática que va a dar inervación autonómica parasimpática desde la cabeza hasta el colon transverso. En cambio, la porción parasimpática que se origina a nivel sacro va a dar inervación parasimpática desde el colon descendente hasta el ano, la parte genital y la parte pélvica junto con la parte de los miembros inferiores, ¿de acuerdo? Esa va a ser como la presencia que hace el sistema nervioso parasimpático. Así como en el simpático, también hay unas neuronas preganglionares y hay unas neuronas postganglionares. Bueno, aquí me dice Ricardo Augusto que si le repito esa partecita. Bueno, muy bien. El sistema nervioso parasimpático tiene un origen craneal y un origen sacro. La parte craneal parasimpática va a inervar desde la cabeza, o sea, lo que son ojos, nariz, boca, lengua, etcétera, hasta el colon transverso. Y la parte sacra va a inervar desde el colon descendente hasta la pelvis, genitales y la parte incluso de miembros inferiores. ¿De acuerdo? Decíamos que así como en el simpático hay neuronas preganglionares y postganglionares, en el parasimpático también las hay. Bueno, Ricardo, también las hay. Pero en el parasimpático, el transmisor, oígase bien, el transmisor preganglionar en el parasimpático también es la acetilcolina, igual que en el simpático. Y el receptor también es el receptor nicotínico, igual que en el simpático. O sea que a nivel, como conclusión, a nivel preganglionar, el simpático y el parasimpático tienen el mismo transmisor y tienen el mismo receptor. Vámonos ya a los órganos. En los órganos, corazón, ojos, bronquios, etcétera, ya la cosa cambia. Porque en el parasimpático el transmisor es acetilcolina y el receptor es muscarínico. A diferencia del simpático, donde el receptor en el órgano corazón, bronquio, etcétera, era noradrenalina o adrenalina y el receptor era adrenérgico. En el parasimpático esa parte que me está entrecortando. Bueno, mire, les repito, en el parasimpático, a nivel preganglionar, parasimpático, ¿no? A nivel preganglionar, el transmisor es acetilcolina y el receptor es nicotínico a nivel preganglionar. Pero a nivel postganglionar del parasimpático, el transmisor es acetilcolina otra vez, pero el receptor es muscarínico. Doctor, es que no me quedó claro, es que al principio usted dijo que era la adrenalina y después la acetilcolina, entonces me enredé. No. Adrenalina y noradrenalina es para el simpático. Acetilcolina es para el parasimpático postganglionar, o sea, en el órgano. Entonces voy a repetirles preganglionar y postganglionar de los dos, ¿cierto? Voy a repetir. Simpático preganglionar. ¿Cuál sería? A ver, díganme a ver simpático preganglionar. Alguien que nos ayude. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? El transmisor, pues en el parasimpático y en el simpático, el transmisor es de acetilcolina y el receptor es el nicotínico. Son iguales en ambos. Exactamente, a nivel preganglionar del simpático y del parasimpático. Muy bien, Esteban.
Muy bien. Y alguien escribió aquí acetilcolina. Muy bien. En cambio, en el órgano, en los efectores, corazón, intestino, hígado, páncreas, genitales, etcétera, ¿quién nos ayuda? Con adrenalina y noradrenalina con receptores adrenérgicos ¿Dónde? a nivel postganglionar. Sí, muy bien. ¿Pero en el simpático o en el parasimpático? En el simpático. Exactamente, en el simpático. Y en el parasimpático, acetilcolina y receptor muscarínico. ¿Sí? En el parasimpático, acetilcolina y receptor muscarínico. ¿Estamos bien? Bueno, Esteban Sí, David dice que sí, que estamos bien. Bueno, esa parte ya quedó clarita, ¿cierto? Por supuesto, porque el músculo liso está bajo el control autonómico, pero no todo el músculo liso, porque mire que el parasimpático hace presencia en el corazón, y el corazón es un músculo, digamos, que tiene de liso y de cardíaco algunas características, pero no es solo liso, pero gran parte de la musculatura lisa, usted tiene completamente toda la razón, gran parte de la musculatura lisa está bajo el control del parasimpático por medio de la acetilcolina y del receptor muscarínico. Eso es correcto. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos el simpático y el parasimpático. Ahora, así como el simpático tenía unas funciones, por ejemplo en el ojo, dijimos cuál es la función del simpático. ¿Alguien que nos ayude? Caterina Hurtado. ¿Cuál es la función del simpático a nivel ocular, de la pupila? Dilatar la pupila. Muy bien. El parasimpático hace lo contrario. La contrae. Reduce el diámetro. Eso se llama una miosis. Contraer, Karen Sofía. Muy bien. Contraer la pupila. Hace una miosis, es decir, la pupila se pone más pequeña. Un paciente que tenga una pupila pequeñita, pequeñita, puede estar bajo el efecto más del parasimpático que del simpático. Más bajo el efecto de sustancias que activen el parasimpático, miosis, sí, correcto, Ricardo, ese es el nombre, miosis. Entonces, así como el simpático, hay sustancias que activan el simpático y se llamaban simpático-miméticos, también los que activan el parasimpático se llamarán parasimpático-miméticos. Doctor, una pregunta, que pena interrumpirlo. Sí. Respecto precisamente a ese tema que usted acaba de mencionar respecto a miosis y midriasis, quisiera saber de pronto cuando hay daño por ACV o una lesión ocupante de espacio en cerebral, ¿qué pasa, digamos, en ese caso? O sea, ¿tiene que ver con esa parte, digamos, del sistema nervioso simpático y parasimpático, la dilatación de la pupila? Digamos, Claro. ¿el daño, la lesión produce una generación anormal de esas sustancias o qué? Puede deberse en parte a las alteraciones en las conexiones simpáticas y parasimpáticas. Puede ser, pero también hay otros nervios, digamos, que ayudan al control de esa parte, digamos, Sí, el óptico, de la dilatación. Pero el oculomotor. sí, pero específicamente las alteraciones simpáticas o parasimpáticas, bien sea por daños cerebrales, por daños anatómicos, pueden empezar a manifestarse de esa forma. Claro que sí. Ah, ok, doctor, gracias. Muy amable. Bueno, muy bien. Entonces, en el ojo, el parasimpático hace miosis, el simpático hace midriasis, ¿cierto? Bueno, en el bronquio, ¿qué hace el simpático? Dilata. ¿Qué hace el parasimpático? Lo constriñe, reduce el diámetro bronquial. ¿Qué hace en el corazón? Dijimos que en el corazón el simpático tenía 3 funciones. ¿Qué eran cuáles? Las del simpático. Esteban, ayúdenos con una. En el corazón. Esteban, Aumentar la frecuencia cardíaca. muy bien, paremos ahí.
El parasimpático reduce la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, señor, todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, Astrid Karina, cuénteme otra de las funciones del simpático en el corazón. Astrid Karina Vázquez. Astrid Karina, aparte de aumentar la frecuencia cardíaca, ¿qué más hace el simpático en el corazón? Bueno, Astrid no nos contesta, entonces démosle la opción por aquí a Juliana. Juliana Franco. Sí, señor. ¿Cuál sería la otra función, Juliana? Aumentar la velocidad de contracción del impulso cardíaco. Muy bien, eso lo hace el simpático. Entonces el parasimpático disminuye la velocidad de conducción del impulso a través del corazón. ¿De acuerdo? Y ayúdenos entonces, María Alejandra Giraldo, con el tercer efecto del simpático en el corazón. Doctor, mayor fuerza de contracción. Exacto, aumenta la fuerza de contracción. El parasimpático pudiera reducir la fuerza de contracción. Uno de los sistemas donde hace mucha presencia el parasimpático es en el tracto digestivo. Nosotros vamos a ver que el parasimpático en el tracto digestivo ayuda, por ejemplo, a las secreciones glandulares, ayuda, por ejemplo, a las secreciones de las esofágicas, a las secreciones gástricas, a la motilidad gastrointestinal en general, a la parte de la defecación. Y esa presencia que hace el parasimpático en el tracto digestivo lo hace por medio del vago. Casi toda la presencia que hace el parasimpático en el tracto digestivo es por medio del vago, que es el par craneal número 10. El simpático puede tener algún efecto, pero la importancia del simpático es un poco menor comparativamente digamos, a lo que hace el parasimpático a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Hay alguna duda? Ya hemos cumplido algunos objetivos que son la parte del sistema nervioso. Doctor. Sí. Usted decía que cuando la actividad del sistema nervioso parasimpático se activa o aumenta, se llaman parasimpático miméticos. Cuando disminuye, ¿cómo se llama? Parasimpaticolíticos. A semejanza de lo que pasa en el simpático, que se llaman simpaticolíticos. Litis es como suprimir, como reducir, como anular. Entonces, parasimpaticolítico es lo que reduzca la actividad del simpático. Ejemplo, una sustancia que reduce la actividad del simpático, por darles un ejemplo, y eso lo vamos a estudiar más adelante cuando estemos ya en farmacología, es la atropina. Una persona que esté bajo el efecto de la atropina o incluso la burundanga que utilizan para engañar a la gente. Esa burundanga suprime la actividad del parasimpático, es un parasimpaticolítico. Alguien aquí preguntó, ¿neostigmina? En interrogación. La neostigmina es un parasimpático mimético. ¿Por qué es parasimpático mimético la neostigmina? Porque inhibe la acetilcolinesterasa. Si inhibe la acetilcolinesterasa, entonces la acetilcolina no se puede degradar y estimula más y aumenta la actividad del parasimpático. ¿De acuerdo? Entonces tenemos parasimpático-miméticos. Eso, muy bien, Karen. Parasimpático-miméticos. Por ejemplo, neostigmina, inhibidor de la acetilcolinesterasa. Parasimpaticolíticos, atropina. Muy bien, exactamente. Ese, diría yo, es el concepto general del sistema nervioso autónomo en sus porciones simpática y parasimpática, en sus aspectos más generales. Ahora, todos estos ganglios, todos estos nervios, todos estos órganos de alguna forma hacen aferencias y llevan información al sistema nervioso central. Y del sistema nervioso central parten respuestas eferentes que van a llegar a los órganos. Ejemplo,
El sistema nervioso autónomo hace conexión en el sistema nervioso central con el centro vasomotor. Un centro donde hay un acúmulo de neuronas que sensan la presión arterial. Si bajara la presión arterial, empieza a haber una estimulación del centro vasomotor para que la presión arterial vuelva y suba por medio de una estimulación simpática. Si la presión se sube mucho, quizás el centro vasomotor reduzca la actividad y ayude a reducir la presión arterial. Entonces, es muy importante entender que el sistema nervioso autónomo en su parte simpática y parasimpática, así nazca de la médula espinal, en su parte toracolumbar el simpático, etcétera, él no trabaja solo, él está en contacto con el sistema nervioso central y con el hipotálamo, con algunos centros superiores, el centro neumotáxico, el centro respiratorio, etcétera, para ayudar a controlar las funciones viscerales, para ayudar en la micción, por ejemplo, en el caso de la vejiga, para ayudar en el control del esfínter, digamos, el esfínter anal, para ayudar a la defecación o a no hacer defecación en el momento en que no conviene. Entonces es muy importante esa parte también. Para terminar, nos queda una partecita que es el sistema, bueno, digamos la médula suprarrenal. La médula suprarrenal está directamente en conexión con el sistema nervioso central y responde activando el simpático. Cuando la médula suprarrenal, por lo menos en la parte de la médula, ¿no? No la parte de la corteza, que tiene que ver con las hormonas córtico-suprarrenales, hidrocortisona, cortisol, etcétera. No, en la parte de la médula, que es la parte central. Cuando se estimula la médula suprarrenal, hay liberación de adrenalina. Y como la adrenalina es un simpático mimético endógeno o exógeno cuando lo administramos como un medicamento, entonces va a activar todo el simpático. Dilata el bronquio, dilata la pupila. Hay los 3 efectos a nivel cardíaco para estimular el corazón, contrae los esfínteres para que no haya defecación, para que no haya micción, aumenta la fuerza a nivel del músculo, aumenta la capacidad de coagular de la sangre por si hay una hemorragia, cerrarla rápido, sellar. Bueno, ese es en resumen la parte de la médula suprarrenal y el efecto que tiene en la respuesta de estrés. Cuando hay respuestas de estrés agudo o estrés crónico, la médula suprarrenal se activa más de la cuenta y eso puede terminar generando daños a largo plazo. Si es en el corto plazo es muy importante como un mecanismo de defensa. Si es en el largo plazo puede ser nocivo. ¿Dudas hasta ahora? Doctor, yo tengo una duda Sí, cuéntenme. acerca de los efectos del parasimpático en el corazón. Sí. Pues yo tengo entendido que no hay como una inervación parasimpática en la parte de los cardiomiocitos. Entonces, ¿en verdad pues disminuye la fuerza de contracción como tal o solo hace los 2 efectos anteriores? No, hace los 3 efectos, porque la acetilcolina, por vía parasimpática, actuando sobre receptores muscarínicos, puede modificar esos 3 aspectos. El corazón tiene receptores muscarínicos, que son receptores del subtipo M2. Y cuando la acetilcolina en el corazón se une a esos receptores M2, hay una actividad de una proteína, digamos, hay un fenómeno más de tipo inhibitorio para disminuir la estimulación. Y esa estimulación se traduce en los mismos 3 efectos. Disminuye la frecuencia, disminuye la velocidad de conducción del impulso y disminuye la fuerza de contracción. Doctor, una pregunta. Muchas gracias, doctor. Muy bien. De casualidad, precisamente esa regulación de la médula suprarrenal se da por el cortisol, que es producido por la corteza. Nada tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, no. No, el sistema nervioso no, sino digamos como indicador de estrés para que se efectúe la producción de adrenalina, por ejemplo.
Bueno, lo que pasa es que cuando hay estrés, inicialmente un estrés inicial corto, lo primero que se produce es, en la médula suprarrenal se produce adrenalina, Sí. pero el estrés se prolonga, entonces digamos, la glándula suprarrenal empieza a sufrir un fenómeno estimulatorio que viene desde el nivel central y empiezan a aumentar la liberación de hormonas córticos suprarrenales que también pueden tener, digamos, una función importante en la presencia de situaciones de estrés agudo. Claro, eso es muy importante lo que usted anota. De hecho, para medir el estrés, una de las formas de medirlo es valorando las cantidades de cortisol en sangre o en saliva también se puede hacer. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, dudas, inquietudes. Con esto hemos completado todos los objetivos que nos habíamos trazado para el día de hoy. Le voy a pedir un favorcito muy especial a Esteban Danilo. Esteban. Sí, señor, cuénteme. Dame un favorcito, es que yo he visto aquí que solamente hubo 37 personas. Por favor, Doctor, sí, varios me escribieron, yo les pregunté por el grupo de WhatsApp y algunos, por ejemplo, hay un compañero, Diego Bañol, él no sé qué le pasó al internet de hoy, que como que se le cayó y no ha vuelto. Lo mismo le pasó a Claudia, Sebastián Merchan tiene también problemas de conexión desde hace días. Y bueno, igual nosotros esta clase, doctor, nosotros la grabamos y se las compartimos a ellos para cuando ellos puedan acceder a internet de nuevo la puedan ver. Entonces no se preocupe que nosotros estamos también como atentos a ellos para que puedan. Bueno, me alegra mucho esto, Esteban, muchas gracias. De todas maneras, pregúntenle si es que tienen problemas, pues para hablar con Rodrigo, a ver qué podemos hacer, cómo podemos intentar para que estén en el momento de la clase y bueno, el recurso también de grabarla para que puedan escucharla y de alguna forma clarificar algunos aspectos. Bueno, me alegra mucho eso entonces. Gracias, doctor. Bueno, podemos dar por terminada esta sesión. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? A ver, Ricardo, la médula suprarrenal genera adrenalina y de esa manera, ¿qué, perdón? Activa todos los efectos del sistema nervioso simpático en los diferentes órganos. Sí, eso es cierto. Esa es la forma como el organismo tiene para hacer una activación simpática masiva rápida, para responder a una situación de estrés que pone en peligro la vida. Por ejemplo, una hemorragia, una cortadura severa, pone en peligro la vida de la persona. El simpático se activa para mejorar la coagulación, aumentar, digamos, la formación del coágulo, taponar. Si se perdió sangre, el corazón trabaja con más fuerza, el estímulo viaja más rápido, hay mayor actividad de la nodo sinoatrial para aumentar la frecuencia cardíaca, oxigenar mejor, que la sangre viaje más rápido, que el bronquio se dilate, que la pupila esté dilatada. Bueno, todo eso realmente sí, lo que anota ahí es correcto. Doctor, qué pena, pero es que en esos casos, si hay una hemorragia y si hay una herida abierta, no se desangraría más fácil la persona porque pues si el sistema cardiovascular trabaja más rápidamente y se incrementa la presión sanguínea, ¿no puede llegar a que a que se desangre la persona más rápido? No, porque el organismo tiene un mecanismo para sellar y taponar, que es la agregación plaquetaria. La agregación de las plaquetas se incrementa, la actividad del sistema coagulante de la sangre se incrementa. De esta manera sella, pero si hubo una baja de la presión arterial, hay que controlarla aumentando la actividad cardíaca y aumentando la vasoconstricción a nivel vascular por medio de receptores alfa. Lo que pasa es que los efectos no son aparte, o sea, no trabajan aparte, sino que suelen ser sincrónicos, entonces es lo que entendí, ¿no? Sí, Esteban, por supuesto, eso es, claro que sí, muy bien. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Creo que no. Bueno, Esteban, entonces, si no hay alguna otra inquietud, me despido. Espero que descansen un poco esta semana y aprovechen para ir estudiando, ir avanzando.
El próximo tema, nosotros vamos a trabajar ya sobre líquidos. Yo aspiro ya a mandarles algún documento, porque en realidad en el libro de Gayton el tema de líquidos se maneja de manera muy fisiológica, pero también le falta un poquito en la parte de nutrimentos. Entonces, espero mandarles algo para que lo vayan leyendo y podamos ir trabajando sobre eso, ¿de acuerdo? Listo, doctor, quedamos entonces a la espera de eso. Bueno, muchas gracias para todos. Entonces, Karen, María, Ricardo, Esteban, todos, Caterina, Juan Gracias. Felipe, muchas gracias a ustedes, que descansen y ahí nos estamos viendo para ver. Sí. Sí, claro que sí. Bueno, Paula, adiós, gracias. Muchas gracias. Feliz día. Bueno, Chao. que tengan un buen día. Bueno, chao, pues. Saludos, doctor, feliz día. Bueno, gracias, que estén muy bien. Valentina, gracias a Dios. ¿Y es sobre qué? Ah, pues muchas gracias por haberme seleccionado. Pues si le puedo colaborar dentro de lo que conozco y ha sido mi experiencia, pues claro que sí, nos ponemos de acuerdo para cuando necesita hacer el trabajo. Sí, puede ser, digamos, el lunes, miramos. Ah, no, el lunes yo estoy ocupadito. Bueno, de pronto esta tarde puede ser, 6 de la tarde, miramos un ratico. Sí, pues si quiere, de todas maneras yo programo la actividad, es decir, usted me puede llamar y entonces programamos la actividad para media hora después. 311-619-3909. Sí, 311-619-3909. Bueno, alguien preguntaba sobre el suxametonio, el hexametonio, todos estos son medicamentos que pueden alterar eso, Juan Jacobo. Esos son medicamentos que pueden alterar la función simpática o parasimpática, pero lo hacen sobre todo a nivel preganglionar. Entonces, pocos realmente se usan hoy, pero hay momentos en los cuales un paciente puede, digamos, requerirlo, pero en realidad poco se usa. La vasoconstricción de y la vasodilatación de Juan Jacobo. Ah, el fenómeno, en general, el fenómeno vasoconstrictor se puede dar por dos vías. Uno pudiera generar un fenómeno vasoconstrictor, sobre todo estimulando el simpático, sería la forma más fácil de obtener un efecto vasoconstrictor. Y el efecto vasodilatador, la forma más fácil sería inhibiendo el simpático, puesto que es el simpático el que hace más presencia a nivel de los vasos. El parasimpático no hace tanta presencia a nivel de los vasos, aunque ha habido dudas y parece que ayuda produciendo un factor relajante derivado del endotelio. Pero el factor más estudiado es el vasodilatador o el vasoconstrictor del simpático. O sea que nosotros en realidad en la actualidad tendemos a manejar mucho la dilatación o la constricción de los vasos alterando la actividad del simpático. Aunque hay otras sustancias que pueden producir vasodilatación y vasoconstricción y se puede